Y este día el organismo ejecutivo fue notificado de la decisión de la Corte de Constitucionalidad que suspende la anulación del mandato de CICIG. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Resolución CC, pero antes los dejo con la nota del día. Santiago Palomo, portavoz de la Corte, confirmó que ya se notificó a la mayoría de los sujetos procesales, entre estos el presidente, acerca de los amparos provisionales que dejan en suspenso la finalización de acuerdos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, esta mañana, por medio de un comunicado en las redes sociales oficiales del gobierno, afirmaron que el Ejecutivo no había sido notificado del fallo de esta madrugada por parte de la máxima Corte. Tras 9 horas de análisis, la Corte de Constitucionalidad resolvió suspender la medida del Ejecutivo de poner fin de forma unilateral al acuerdo que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El fallo fue por mayoría. La magistrada presidenta Dina Ochoa presentó su voto razonado disidente. Los amparos fueron promovidos por diferentes personas y entidades en contra del presidente Jimmy Morales, la canciller Sandra Jovel y el Congreso de la República. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Resolución CC. Hablamos de esta notificación que ya fue recibida en el organismo ejecutivo de la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero también hablaremos de la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dieron trámite a una solicitud de antejuicio en contra de 3 magistrados de la CC, que bueno, será trasladado al Congreso de la República. ¿Qué escenarios, qué consecuencias tendrá esto? Para conversar y profundizar en ese tema tenemos hoy con nosotros al licenciado Eric Castillo, abogado constitucionalista y exsecretario del Pleno de la CC. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. También nos acompaña Philip Chicola, nuestro analista político. Philip, buenas noches. Buenas noches, Ben. Buenas noches, licenciado. Aquí la cosa no se detiene. Analizábamos el escenario de lo resuelto por los magistrados de la CC en espera aún de la respuesta definitiva del organismo ejecutivo, el presidente Jimmy Morales, a la decisión de los magistrados, pero hace una hora, 2 horas, se conoce de la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dieron trámite a una solicitud de antejuicio. ¿Cómo cambia esto la situación y en qué escenario nos encontramos en estos momentos? Comenzamos por acá, Philip. Bueno, yo empezaría diciendo que es sorpresivo, sobre todo la temática por la que se termina dándole trámite a la solicitud de antejuicio. ¿Por qué? Porque había varios procesos de antejuicio que la Corte Suprema de Justicia iba a conocer. Uno era una solicitud de antejuicio por la posible comisión del delito de denegación de justicia relacionado al caso de la mina San Rafael, donde básicamente la denuncia no vino de la mina, sino de una tercera persona. Básicamente la denuncia contra los magistrados de la Corte, que eran contra 7 magistrados, es que se tardaron más de 400 días en emitir sentencia por el caso de Mina San Rafael. Ese era un antejuicio. El otro antejuicio que también sonaba era el que se presentó hacia finales de diciembre por la Procuraduría General de la Nación, relacionado con la decisión de la Corte de o mejor dicho, de haber suspendido la actuación en ese momento de denegar las visas de cortesía de 11 funcionarios de la CICIG. Y el tercer antejuicio que se iba a conocer el día de hoy era un antejuicio promovido por la Asociación de Dignatarios de la Nación, el que fue dado, que es el que al final termina siendo, al que se le termina dando trámite, que este es un antejuicio que se promueve más o menos, la fecha exacta no la tengo aquí, pero si no estoy mal fue a mediados del mes de noviembre, en donde básicamente el argumento es que la Corte de Constitucionalidad se había extralimitado en sus funciones al momento de impedir, o mejor dicho, de haber suspendido la decisión del organismo ejecutivo de solicitar la remoción del embajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompas, bajo el argumento que esta es una decisión de política exterior y que la Corte de Constitucionalidad no tiene la competencia para involucrarse en esos temas. Sorpresivamente, porque realmente yo creí que el que iba a ser el objeto de discordia iba a ser el antejuicio de la Procuraduría General de la Nación, que ni siquiera se entró a conocer el día de hoy. Sorpresivamente, es el antejuicio por el tema Kompas el que la Corte Suprema le da trámite. Que son 10 magistrados los que dan el sí. La decisión es 10 a favor, 2 en contra. Obviamente falta ahí Blanca Stalin, que está suspendida del cargo.
Entonces, digamos que sí se ve una mayoría fuerte dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, creo que aquí se genera un escenario de profundizar toda esta tensión de las últimas... ¿Se profundiza la crisis? Sí, por una sencilla razón, porque ahora, dándole trámite a la solicitud de antejuicio, esta se traslada al Congreso de la República. Y sabemos que en el Congreso de la República, pues obviamente hay intereses de ponerle presión a los magistrados de la Corte. Detengámonos para acá y comencemos por el trámite, el proceso. Licenciado, ¿qué es lo que sigue en este momento para este proceso de antejuicio? Bueno, como bien sabemos, la misma ley en materia de antejuicio nos establece el procedimiento que debe desarrollarse por las autoridades competentes cuando se presenta una querella contra algún magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Históricamente, este es un primer precedente en donde está a la vista de la población que la Corte Suprema de Justicia le da trámite a una querella promovida contra los magistrados de la más alta corte del país. Esto no había sucedido, estamos acostumbrados a visualizar que durante varias acciones con anterioridad han sido rechazadas las querellas presentadas contra dichos magistrados. Hoy, por este momento coyuntural, pues obviamente habría que analizar ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los argumentos que dio la Corte Suprema de Justicia, que es en pleno, para haber admitido para su trámite del amparo la querella planteada contra los magistrados, tomando en consideración varios aspectos? A ver. El primero, que el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad señala claramente que ninguno de los magistrados puede ser perseguido por sus opiniones. Obviamente se ha establecido a manera de interpretación en fallos de la misma Corte de Constitucionalidad que esas opiniones están plasmadas en las mismas sentencias u autos dictados por los que integran la más alta corte del país, la Corte de Constitucionalidad. Bueno, ya superado el análisis, ya admitida en este caso la querella, el escenario se traslada al Congreso de la República. Hoy, como bien sabemos, no está el Pleno en funciones, sino es una comisión permanente. La famosa comisión permanente. Así es, la comisión permanente en este momento tiene obviamente que darle el trámite que le corresponde normalmente a la Junta Directiva del Congreso y hacer en este caso las veces también de una comisión pesquisidora, para que cuando obviamente tengan ya el resultado con el informe circunstanciado que manda la ley en materia de antejuicio, puedan obviamente hacerlo del conocimiento del Pleno, para que sea el Pleno el que efectivamente decide si efectivamente ha lugar o no la formación de causa contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Hacemos una pausa, Nos quedamos en el tema de la comisión pesquisidora y este informe que entregará en su momento al Pleno del Congreso de la República para que sea el Pleno quien decide. Recordemos, este informe no es vinculante, es una recomendación que se hace al Pleno del Congreso de la República. Vamos a la pausa y regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, CF Resolución CC. Estamos hablando de este trámite de antejuicio que se da contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ahora lo conocerá el Congreso de la República y nos quedamos en el paso de la comisión pesquisidora que elabora un informe que no es vinculante, pero que puede recomendar o no retirar la inmunidad a los magistrados. Esto sería trasladado al Pleno del Congreso de la República. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Una votación? ¿Cuántos votos? Muy bien, la ley en materia de antejuicio señala que es obligación del Congreso para asumir una decisión la suma de las 2/3 partes de votos. Y a la vez señala que si no se arriba en la votación a esas 2/3 partes, el asunto se archiva. De acuerdo a la experiencia de los casos precedentes, por ejemplo, incluso contra el presidente de la República, nunca se ha logrado llevar a un consenso de votación de 2/3 partes. ¿Y qué ha ocurrido? Se archiva el expediente. Es decir, ni se declara con lugar el antejuicio ni sin lugar y queda archivado, y esto implica que el Congreso nunca está cumpliendo con el debido proceso. A ver, licenciado, digamos que se suman las voluntades, más de 105 votos. Tal vez yo solo quería agregar dos variables más de análisis político antes de la votación. Que explicaba el licenciado Castillo. Primero, la comisión permanente, ¿quién la integra? La integran, digamos, miembros de la junta directiva del Congreso de la República. Y les doy algunos nombres rapidito. Álvaro Arzu Escobar, presidente. Felipe Alejos, vocal primero. Javier Hernández, el papá, segundo. Alicia Beltrán, Jorge Arévalo, Carla Martínez, Estuardo Galdames. La comisión permanente,
perdón, la comisión pesquisidora se integraría por 3 de miembros de la lista que les acabo de dar. Porque está en receso el pleno. Porque está en receso el pleno. Esto, a ver, bajo la premisa que el Congreso, mejor dicho, la comisión permanente reciba el trámite de la solicitud de antejuicio, probablemente mañana o tal vez el viernes, y que la comisión permanente lo acelere. Entonces, estamos ante un escenario hipotético en donde la comisión pesquisidora podría integrarse por Álvaro Arzú, Felipe Alejos y Estuardo Galdames. Entonces, ¿qué creen ustedes que recomendaría esa comisión? Que le retiren la inmunidad. Entonces, ahí es donde viene el segundo componente político de esta ecuación, el pleno. Los votos. Los votos. 105 que mencionaba. Los 105 que mencionaba el licenciado Castillo. Si vamos a ver cómo están los balances de fuerza en el Congreso, digamos que la alianza, llamémosle mayoritaria, prooficialista, anda más o menos entre los 80 y 85 votos. Eso quiere decir que para juntar los 105 hay un actor clave. Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE. Si la UNE dice sí al antejuicio, pero como que fuera emperador romano en el Coliseo, hagan de caso que esto es así. Si la UNE dice no nos vamos a meter en líos con los magistrados, no se alcanzan los 105 votos y sencillamente no hay para retirar el antejuicio. Entonces, la UNE se vuelve el actor central para hacer efectivos esos 105. Ahora, la postura de la UNE no ha sido clara, pese a que en estos últimos días de la crisis de CICIG incluso han publicado un comunicado, pero es un comunicado de los que coloquialmente se llaman gallo gallina, porque está diciendo una cosa pero también dice otra. Bueno, ¿qué pasa si se llega a juntar estos 105 votos y se le retira la inmunidad a los magistrados de la CC? Si efectivamente el Pleno del Congreso de la República arriba de los 105 votos, que son las 2/3 partes, entonces se remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que luego designen el juez contralor de la investigación y sea este el que obviamente lleve el control de cada una de las actuaciones que desarrolla el Ministerio Público para que oportunamente o eventualmente haga una solicitud judicial en la cual incluso pudiese ser que el magistrado sea citado para efecto de prestar su primera declaración y sea el juez el que decide si lo liga o incluso le decreta su libertad por falta de mérito. Ese es el escenario jurídico. Ahora, en la valoración política del momento en que ocurre este trámite de antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en la madrugada, la CC, pues, suspende esta terminación de mandato unilateral de CICIG que había anunciado, decidido ya el presidente Jimmy Morales. Se da el mismo día y algunos mencionan si esto corresponde a esta correlación de fuerzas de lo que ayer ocurrió en la madrugada en la CC y hoy por la noche en la Corte Suprema de Justicia deciden los magistrados. ¿Hay alguna vinculación? ¿Es esto algún tipo de reacción? Yo creo que sí, yo creo que tarde o temprano la Corte Suprema de Justicia iba a dar trámite a un antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. O sea, digamos que esto era casi un strike cantado. A mí me sorprendió cuál antejuicio fue. Ya. Y no creí que iba a ser tan rápido. Pero yo creo que sí hay un, digamos, un esfuerzo de, como que si fuera partida de ajedrez, ir jugando un doble jaque mate. ¿Por qué? Porque en el amparo provisional que se dicta hoy en la mañana, en la madrugada, la Corte de Constitucionalidad apercibe al presidente de la República, al Congreso, a los ministros, para que respeten el funcionamiento de la CICIG hasta el vencimiento de su mandato en septiembre. Eso hasta cierto punto ya era, digamos, una movida más, no sé si llegar al jaque, pero ya había un enroque. ¿Por qué? Porque al decirle presidente, ministros y Congreso, usted tiene que permitir que CICIG opere hasta septiembre de 2019, cualquier acto potencial que vaya en la línea de ponerle más cortapisas a la CICIG vía una ejecutoria de amparo, se podía entonces iniciar un proceso de destitución en caso de una posible, digamos, incumplimiento de desobediencia. Entonces, digamos que hoy la Corte, en el amparo provisional, sí va, digamos, levanta un paso más la presión contra las autoridades impugnadas. Hoy que veo, ¿cuál es la respuesta de esto? Ponerle, digamos, un paso más arriba de presión a la CC, que es darle trámite al antejuicio. Entonces, esto es, hagan de caso,
bajo la premisa de que aquí hay dos trenes en rumbo de colisión, lo que ocurrió el día de hoy es que los dos maquinistas de los trenes, cada uno aceleraron. O sea, acelerando, digamos, el rumbo de colisión, cada uno con sus diferentes actuaciones. Entonces, yo creo que esa es la parte compleja en el corto plazo, en el contexto ya de la crisis de las últimas 72 horas, de lo que ocurre entonces con este trámite del antejuicio. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar hablaremos de la reacción o no del organismo ejecutivo a lo que resolvió los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, resolución CC. Pero estamos hablando del trámite de antejuicio que se da en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ahora esto pasará al Congreso de la República. Estamos analizando la vía ordinaria. ¿Pero qué pasa? ¿Pueden aún los magistrados de la CC mover algunas piezas, presentar algunas acciones legales? Licenciado, ¿qué opina de eso? Por supuesto, en el caso de que los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad, que son objeto en este caso ya de un trámite de antejuicio porque fue admitida la querella, tienen la posibilidad de promover una acción constitucional contra lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en pleno. Estos precedentes ya existen. Por ejemplo, si ustedes recordarán, con anterioridad, en nuestro país, la Corte de Constitucionalidad anuló en este caso una decisión del Congreso de la República de designar a un magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Y fue la misma persona titular en aquel momento que presentó una acción, en este caso ante la Corte de Constitucionalidad, contra algunos de los magistrados de la misma Corte. Entonces sí existe el precedente y en este caso ellos incluso pueden tener la posibilidad de objetar a su juicio que la admisión a trámite de la querella fue por razones espurias, políticas o ilegítimas, que son los argumentos que establece la misma ley en materia de antejuicio en sus artículos 4 y 6 de la ley antes indicada. O sea, hay aún un espacio en donde los magistrados pudiesen presentar algún tipo de acción legal, pero presentan un amparo contra el actuado hoy por la Corte Suprema de Justicia. Ese amparo lo conoce la misma Corte de Constitucionalidad. Y esto eleva el nivel de tensión. Obviamente. Más que elevarlo, el nivel de tensión creo que se vuelve un asunto de si la Corte se va a proteger a sí misma. Y la Corte puede decretar el amparo. Y algo muy interesante es que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no son objeto de recusación y únicamente tienen la facultad de poder inhibirse de conocer. Ajá. Obviamente, por razones de ética, ellos en los casos en que se convierten en juez y parte debieran de inhibirse, pero es una facultad que la ley de amparo les concede. Ahora, en ese escenario hipotético. Supongamos, escenario hipotético, porque yo creo que antes de llegar al Congreso, seguramente vamos a ver el amparo. Claro. Yo creo que es, digamos, una carta de protección. Entonces se genera, digamos, ese escenario circular de la Corte amparándose a sí misma. Entonces recibe el amparo, la CC, y entonces partamos de la premisa que efectivamente los 3 magistrados hoy denunciados se inhiben. ¿Cómo cambia eso la correlación de fuerzas? Bueno, en lugar de Gloria Porras, sube su suplente, que es María de los Ángeles Araujo de Méndez. Ajá. Ese sería un caso bastante interesante. María de los Ángeles Araujo, su posición hasta antes de noviembre, o en casos similares a esto, iba muy en la misma sintonía de Gloria Porras, de Matabela y de Bonerge Mejía, que son, digamos, los 3 magistrados, llamémosles, incómodos. ¿Pero por qué les dije hasta noviembre? Porque resulta que en noviembre pasado, el esposo de la magistrada, William Méndez, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por su participación en, digamos, el caso asociado a Alejandro Sinibaldi. Entonces, al día de hoy, no ha habido un caso en donde la magistrada Araujo haya participado dentro de la CC. Entonces, no se ha podido evidenciar si esa situación personal ha generado algún cambio de criterio. Entonces, ahí se genera, digamos, un primer gran signo de interrogación. El suplente de Bonerge Mejía es María Cristina Fernández. María Cristina Fernández integró la Corte para la ejecutoria del pasado domingo por el tema de la prohibición de ingreso, la limitación de ingreso, el investigador Cecil. Ella resolvió en misma línea que Mejía.
Y el suplente de Francisco de Matavela es Maynor Parucén, que también resuelve en la misma línea. Entonces, pensaríamos que por lo menos hay 2 votos, seguramente a favor de autoampararse la Corte. Ajá. No sé cómo si Dina Ochoa vaya a mantener, digamos, su línea separada a los otros magistrados, o si va a tener, digamos, solidaridad gremial de decir, aquí muchachos nos protegemos todos o no. Pero, digamos, sí hay un escenario en donde María de los Ángeles Araujo, la suplente puede jugar un papel, se convierte en la bisagra, y entonces no queda tan garantizado que la Corte se autoampare. Vaya a proteger. Pero hay algo muy interesante que ustedes mismos lo han indicado. La celeridad con que el Congreso de la República puede llevar el trámite del antejuicio, pero a la vez la celeridad con que puede, al momento de plantearse la acción de amparo, desarrollarse ese trámite también. Como bien ustedes se han dado cuenta, la Corte incluso ha emplazado en algunos casos, como el de hoy, por 3 horas a efecto que le rindan los informes o los antecedentes. Claro. Y esa es una facultad que lo ha practicado la Corte durante temas de índole nacional. Ahora, ¿qué pasa con el presidente de la República? Hoy vimos que guardó silencio, solo presentaron un comunicado en donde analizan la resolución. ¿Hay alguna movida que puede estar reservándose el organismo ejecutivo cuando se repliega y se guarda silencio? No trata de expresar mayores detalles de cómo va a responder a esta resolución, aunque sabemos que las resoluciones se acatan, pero ¿qué piensan? ¿Cómo va a reaccionar el presidente en este contexto nuevo? Yo creo que el presidente va a esperar a ver qué pasa. Si se presenta este amparo... Más que si se presenta el amparo, si la comisión pesquisidora recomienda levantar o no la inmunidad. Yo creo que ahorita el efecto del antejuicio en el marco, digamos, de este enfrentamiento gobierno-CC es que ahora gobierno pasa a un segundo plano. Porque ahora el gobierno va a decir, bueno... Se volvió un espectador el gobierno en este momento. Sí, porque, digamos, de estar esa tensión, como 2 pitbulls ahí que se estaban ladrando uno a otro y estaba, digamos, la incertidumbre de quién mordía primero. Aquí, ¿qué ocurre? Ahora resulta que el gobierno dice, bueno, yo mejor me voy a esperar a ver qué pasa. Porque si le quitan la inmunidad a los magistrados de la CC, yo voy a poder tener, digamos, un argumento para decir, entonces no te hago caso. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué escenario se ve Solo para el antes organismo de ejecutivo? lo que puede hacer el presidente, el trámite en este caso de lo resuelto por la Corte. La Corte está anulando su decisión de revocar, en este caso, el acuerdo que comprende la instalación de la CICIG, pero a la vez está la posibilidad de que planteen nuevamente solicitudes de aclaración o ampliación. Esto lleva nuevamente un trámite y posteriormente a ello incluso pueden los postulantes acudir a la solicitud de la debida ejecución si el presidente de la República no cumple con lo que le ordena la Corte de Constitucionalidad. Volveríamos a ese... Es el escenario jurídico en el ámbito constitucional. Ajá. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de qué es lo que sucede, cuáles van a ser los tiempos. Creo que es algo que nos va a decir mucho de la evolución de esta solicitud de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a seguir muy de cerca en qué momento llega al Congreso de la República, cómo se conforma esta comisión pesquisidora y si los magistrados afectados van a presentar alguna acción legal. Creo que, como bien lo decíamos ayer, aquí las cosas suceden y cambian muy rápidamente y hay que estar siempre muy pendientes. Muchísimas gracias, licenciado Castillo. Philip, muchas gracias por este análisis. A usted muchas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.